Y bueno, pues ya estamos listos para platicar de temas interesantes de salud con el doctor Oriol Olvera. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, a ustedes por la invitación y el gusto de poder estar con tu auditorio, que vamos a estar hablando hoy de condición fibroquística o mastopatía fibroquística. Mastopatía fibroquística, que cuando decimos eso, así como que suena, Sí. suena feo. Suena feo. Y déjame decirte que es la enfermedad de la mama más frecuente que existe. De hecho, muchas mujeres no saben ni que la padecen porque no tienen sintomatología, porque algunas son asintomáticas. Y cuando hacemos biopsia a mujeres ya fallecidas por cualquier otra causa que no sea un cáncer de mama, el 60% de ellas van a tener condición fibroquística. Entonces, de hecho, es la consulta más frecuente en una consulta de patología de mama, valga la redundancia. Es la enfermedad que con más frecuencia o más asidua y más recurrente uno ve en la consulta. ¿Qué es exactamente la mastopatía? Vamos a hablar de eso. Lo primero que hay que decir es que esta enfermedad, por su sintomatología, crea una ansiedad enorme en la paciente. Todas las que llegan a la consulta, que van a llegar por mastalgia, o sea, por dolor en la mama, piensan que tienen un cáncer. Todas, 100%, eso es inevitable. Van con esa angustia, con esa ansiedad, y después que se enteran de que la enfermedad es benigna, pues como que se alivia toda la situación, se relajan un poco y ya, por supuesto, pues pasamos a la siguiente etapa. Y lo primero que tenemos que explicar a la paciente qué cosa es una condición fibroquística de las mamas. Esto es una enfermedad, como dije, benigna, por demás muy frecuente, que ocurre con mayor relevancia entre 35 y 50 años, o sea, en plena etapa reproductiva de la mujer. Por tanto, es una enfermedad que está asociada con los ovarios y está asociada con el sistema hormonal. Se dice que es un déficit de la fase lútea. La fase lútea es la segunda fase del ciclo menstrual, y se dicen que hay una hiperestrogenia, ya sea absoluta o relativa. O sea, hay un trastorno de tipo hormonal. De las hormonas, todo el mundo sabe que la mayoría de las hormonas femeninas, estrógeno y progestágeno, hay un predominio en los estrógenos en estas mujeres porque producen menos progesterona o porque aún produciendo cantidades normales de progesterona hay más estrógeno. Eso es por una parte. Por otra parte, se dice que lo que ocurre en el tejido mamario como tal es que hay áreas fibrosas con áreas quísticas en el estroma mamario, producto de estos cambios hormonales, que, como dije, generalmente debuta con una mastalgia, con dolor, en periodo premenstrual. Muchas de estas mujeres, después de la menstruación, alivian el dolor, y sí, siempre va a ser premenstrual. De hecho, y por eso está asociado a las hormonas, sabemos que las mujeres posmenopáusicas que ya no producen estrógeno, ellas nunca van a padecer la enfermedad. Por eso se dice que es una enfermedad que ocurre entre los 35 en plena fase reproductiva hasta los 50. O sea que tiene una curación natural, digamos. O sea, se cura naturalmente. Bueno, no tan así. Hay que decir que hay tratamiento para la enfermedad, por supuesto, que el tratamiento nunca es quirúrgico, porque como dijimos, es un trastorno de tipo hormonal. No hacemos nada con quitar este tejido mamario, porque en el restante tejido mamario va a estar la condición fibroquística. Por lo general, esta condición fibroquística ocurre en los cuadrantes externos de la mama, superoexternos. ¿Por qué? Porque en estos cuadrantes donde más abundante tejido mamario hay. Esa es la razón por la que siempre ocurre en los cuadrantes superoexternos de la mama, que debuta con dolor, como te dije, pero puede haber en el 25% de las pacientes con condición fibroquística cierta secreción por el pezón. Y lo otro que hay que decir es que el diagnóstico nos podemos ayudar haciéndolo por ultrasonografía. Ahora bien, en toda mujer mayor de 40 años, recuerden que cada 2 años hay que hacer mamografía, en las mayores de 50 una vez al año, pero aquellas mayores de 40 que tengan una condición fibroquística llevan de por sí una mastografía. El resto de las pacientes que no sean mayores de 40, el diagnóstico nos auxiliamos mucho del ultrasonido. Hay algunos casos que estas áreas fibrosas con áreas quísticas, uno puede detectar algún tumor sólido. Ante la menor duda, lo mejor es hacer una biopsia, ya sea con aguja fina o con trucú o con aguja gruesa.
Esta biopsia permite que el patólogo nos diga si en verdad estamos en presencia de una enfermedad benigna, como es la condición fibroquística o la mastopatía fibroquística, o en algunos casos, que son los menos, puede haber hiperplasia atípica. En este caso, quiero decirlo al aire, sí es quirúrgico, porque la hiperplasia y además atípica es una lesión premaligna de la mama. Ya. Es en la única condición en que sí es quirúrgico. Pero los casos, el porcentaje de casos es muy reducido. Es muy reducido, pero el diagnóstico lo da una biopsia. O sea, lo que quiero decir al aire es que ante un tumor, a veces es necesario hacer una biopsia. Pero lo digo porque, a ver, lo que no quiero es que la gente diga, yo tengo una condición fibroquística, me dijeron que es una enfermedad benigna, no pasa nada, y ni tratamiento, no, pues no. Aquí es muy importante saber que hay algunos casos que sí hay que hacer biopsia. Por otra parte, los quistes, porque la condición fibroquística, como lo dijimos al aire, es formación de diferentes quistes, pueden ser microquistes o pueden ser macroquistes, que en el caso de los macroquistes los aspiramos, sacamos el contenido de este quiste y se lo enviamos al patólogo, que también, vuelvo a reiterar, en la mayoría de los casos es benigno, pero la última palabra siempre la tiene el patólogo. Acuérdense que la medicina... ¿no? Claro, la medicina es una ciencia, la ciencia se basa en evidencia y hay que demostrar que de verdad estamos en presencia de una condición fibroquística, que tratamos siempre. ¿Cómo? Con antiestrógeno. Dijimos que hay una prevalencia del estrógeno, hay un grupo de sustancias que son antiestrogénicas, nunca damos los nombres al aire como es lógico. ¿Por qué? Porque es de prescripción médica. Y lo otro es que a estas pacientes hay que suprimirle o hay que quitarle un grupo de elementos o sustancias que tienen metilsantinas. Dentro de ellas tenemos el té, el café, el chocolate, el plátano, los refrescos todos de cola. Toda esta sustancia que contienen metilsantina hay que eliminarlo durante el tratamiento en aras de que exista una mejoría más evidente y progresiva. Entonces sí hay que suprimir estas sustancias, eso es de calle, y hay que poner un antiestrógeno. En algunos casos que hay mucho dolor se da un antiinflamatorio, porque a veces hay, en esta enfermedad puede haber ciertos procesos asociados inflamatorios, ya sea de los conductos o alrededor de los conductos mamarios, y entonces a veces ayuda un poquito el antiinflamatorio, pero lo que sí hay que dar es antiestrógeno y suprimir las metilsantinas, como hemos dicho al aire. El síntoma principal es dolor. El síntoma fundamental es el dolor. La paciente siempre llega a la consulta con dolor, que este dolor por lo general es premenstrual. Después de la menstruación se alivia un poco. Por eso le llamamos que es un dolor cíclico, o sea, el dolor va y viene, siempre relacionado con el periodo menstrual, y hay un periodo que no hay dolor, pero por lo general es una mastalgia o un dolor premenstrual. Muy bien, entonces ante cualquier tipo de dolor, cambio, bolita, lo que ustedes se detecten, porque evidentemente estamos hablando de que hay que hacernos la autoexploración. Hay que hacerlo mes con mes. Mes con mes, entonces si ustedes detectan cualquier cambio, cualquier cosita, cualquier diferencia, cualquier dolorcito, lo mejor es acudir al doctor para que nos examine y para que nos descarte cualquier enfermedad. Para eso se examina, se hace un examen físico completo, el ultrasonido como dijimos, en los casos que requieran biopsia, en los que no lo requieran, tratamiento, ahí, claro. Y se acabó. Y sí, las pacientes cuando salen de la consulta que uno les dijo, no tienes cáncer, la ansiedad desaparece, porque todos los seres humanos tenemos cancerofobia. Yo sé. Todos les tenemos temor al cáncer, eso es inevitable. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes por aclararnos estas dudas y nos vemos la próxima semana. Con el favor de Dios. Así será. Muchísimas gracias.